Su línea de trabajo es la de emprendimiento, ¿verdad? Y veía que tenía dos sublíneas, una que era de empresa familiar y otra de grupos económicos, ¿verdad? Si es que no estoy equivocado, ¿verdad? No está equivocado, profesor, así es. Sí me quedé un poco, digamos que preocupado con respecto a eso, porque veo al tema de empresa familiar y al tema de grupos económicos como sublíneas, y que sí, por supuesto, esto es una opinión mía, ¿verdad? Que podrían conversar entre ustedes, y yo pienso que el tema de emprendimiento no necesariamente está ligado con el tema de empresas familiares, y el de grupos económicos con emprendimientos tampoco, ¿verdad? No es que no exista en algún momento una conexión, sí, lo existe, pero la pregunta es, ¿todos los emprendimientos terminan en empresas familiares? ¿Todos los emprendimientos terminan en grupos económicos? Eso se los dejo ahí para que ustedes lo puedan conversar en algún momento, y si lo quieren conversar conmigo, pues encantado también de hacerlo, ¿verdad? Claro, profesor, es un buen discernimiento sobre el tema. Agradecemos siempre todas las opiniones son bien recibidas y son muy abiertas. Ese es un grupo, como para ambientarlo, un grupo interdisciplinar. Hay estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, de los programas tanto de Administración como de Contaduría, ingeniería en TIC. Hola, bienvenidas, ingeniería en TIC. Estamos tratando de que lleguen chicos de Derecho, de estudiantes de Ciencias Políticas y de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas. Perfecto. El tema está muy a la orden porque se nos hace fabuloso que nos haga reflexionar sobre esos temas que son muy importantes para nosotros, sobre todo en esta zona del país, en esta región que está tan golpeada por el desempleo. Un poco Correcto. le apostamos a los emprendimientos, pero ¿a qué tipo de emprendimientos? Un poco cuando pensamos en esas líneas, perdón, profesor, que lo interrumpa tanto. Siga nomás, tranquilo. Es un poco porque la mayoría de nuestros estudiantes son hijos de empresarios que van a agarrar algún día la bandera de su negocio y la van a seguir llevando. Entonces, bueno, es un tema para que reflexionemos y estamos muy agradecidos. Si alguno de los estudiantes tiene alguna pregunta, la puede hacer, puede interrumpirlo. Sí, claro, por supuesto que sí. De hecho, esto no tiene que convertirse en un monólogo, sino más bien en un baile de preguntas y respuestas, porque creo que en eso está realmente el aprendizaje, ¿no? Yo puedo venir y hablarles, no sé, 1 hora, 2 horas de puras diapositivas, pero lo importante es que al final cada estudiante pueda hacer sus preguntas en el momento que quiera, sin ningún problema, y esperemos pues poder contestárselas de la forma más adecuada posible de acuerdo a su inquietud. Gracias, Ok. Gracias. Yo había denominado a esta charla, ¿verdad? El reto de las empresas familiares latinoamericanas. ¿Y por qué digo el reto de las empresas familiares latinoamericanas? Básicamente porque con respecto a las empresas familiares europeas y asiáticas, principalmente las japonesas, nosotros todavía estamos muy lejos de conocer realmente lo que es la empresa familiar. De hecho, a nivel latinoamericano existe mucha confusión cuando se trata de alguna forma de comprender lo que es una empresa familiar. Yo conversaba el otro día con, no sé si ustedes lo conocen, al profesor Omaña, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, pues que una empresa familiar no es que yo mañana vengo, cojo y me pongo una carreta con arepas o con perros calientes, con hot dogs, y porque yo la administro y porque mi tía sirve los hot dogs y porque mi hermano vende las gaseosas, no quiere decir que estamos hablando de una empresa familiar, ¿verdad? Hay algunos requisitos que son importantes, que se tienen que tener muy claros al momento de definir qué es una empresa familiar. Eh, Eso quiere decir entonces que una empresa no nace familiar, sino que con el tiempo se va convirtiendo en tal, ¿verdad? Y se va convirtiendo en tal bajo ciertos parámetros, bajo ciertos requisitos, bajo ciertas características que de alguna manera han sido ya delimitados, y delimitados precisamente por los europeos, ¿verdad? Y podríamos decir que a partir de ellos es que nosotros cogemos estos criterios y podemos decir, bueno, mi empresa es familiar bajo los criterios, por ejemplo, que establece el
IS Business School en España, o bajo los criterios que establece la EFB en Europa, ¿verdad? Entonces, bueno, bajo esos criterios podríamos decir, sí, efectivamente, nuestra empresa sí es familiar, o nuestra empresa está en proceso de consolidarse para conformarse una empresa familiar, porque como les decía, pues son varias las cuestiones que tenemos que considerar, ¿verdad? Ahí les hice una pequeña agenda con 6 puntos, ojalá que alcancemos a todos, y uno de ellos es precisamente cuando una empresa es familiar, ¿verdad? ¿Qué peculiaridades o qué características tienen las empresas familiares en Latinoamérica? Algunos conceptos de empresas familiares, porque ese también es otro tema que está muy discutido, ¿no? ¿Qué es realmente una empresa familiar? Conceptualmente, pues vamos a darnos cuenta de que no existe una definición exacta de lo que es una empresa familiar desde el concepto, por más de que existan muchos autores, cada autor tiene sus características, algunos las repiten, algunos le cambian los nombres, algunos las modifican en el orden, pero al final no se llega a un consenso real de lo que es una empresa familiar, lo que quiere decir entonces que el constructo empresa familiar todavía es un constructo que se está construyendo, que se está elaborando, que se está diseñando y por lo tanto pues todavía hay mucho que hacer al respecto, ¿no? Adicionalmente a eso, las fortalezas y debilidades que tienen las empresas familiares, las trampas en las que caen los empresarios familiares y algo de la perdurabilidad de la empresa familiar, ¿verdad? Muy bien, ahí yo he puesto pues, antes de ingresar a definir las características o el concepto de una empresa familiar, he puesto algunas frases allí, posiblemente muchos de ustedes hayan escuchado esas frases, hayan leído esas frases o incluso las hayan dicho, ¿verdad? Los valores de la empresa y el compromiso del fundador nos permitió sobrevivir en los momentos más difíciles. Frases pues muy común. Nunca llegaré a la primera línea de la organización porque está reservada para los hijos, más común todavía. Trabajando en esta empresa me siento como parte de la familia. Me tratan y se preocupan de mi familia. Y solo los integrantes de la familia intervienen en las decisiones y las jerarquías no cuentan. Eso, miren que hay cosas más negativas que positivas en respecto del tema. No quiere decir eso que la empresa familiar tenga más problemas que las empresas no familiares. Al final del día, desde la perspectiva organizacional como tal, existen exactamente los mismos inconvenientes, nada más que a eso hay que adosarle a la empresa familiar los problemas típicos que surgen en la familia, ¿verdad? Y problemas típicos que surgen en la familia que en algún momento dado se pueden traspolar o traslapar hacia los integrantes de la organización que no necesariamente son miembros familiares y por eso surgen estas frases, ¿verdad? De que a mí no me toman en cuenta, de que las decisiones estratégicas solamente están en función de los miembros de la familia, o incluso, pues sí, aquí me tratan como que fuera un familiar. Muchas de estas frases, pues como les decía, son muy comunes escucharlas en nuestro medio, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta allí? Está muy tímido el profesor. Perfecto. Está bien, igual a mí, yo también soy tímido. Muy bien, bueno. Pero traten de aflojarse. Pregunten lo que quieran preguntar, que no pasa absolutamente nada. No hay pregunta mala aquí. ¿Ok? Miren que yo les decía hace un momento cuando una empresa es familiar, ¿verdad? Eso me causa a mí mucha impresión porque yo tenía un paradigma establecido sobre el esquema de empresas familiares. De hecho, cuando se habla de empresas de pasteles, esta región, en términos de emprendimientos, tiene varios emprendimientos en ventas de pasteles y arepas que podrían costar, no sé, en relación a lo estándar, un 100% más. Un pastel normal puede costar 1,000 pesos, mientras que en empresas innovadoras de la región puede costar hasta 5,000 pesos, porque casi están siendo un almuerzo completo. Y hay hijos de esos empresarios aquí con nosotros, un poco que quieren seguir esas banderas, pero con procesos de innovación y otras cosas. Eso me causa, se acaba de romper un paradigma para nosotros. Claro, y por eso yo les decía, ¿verdad? Yo les ponía en la agenda la perdurabilidad, porque al final del día, ¿verdad? La perdurabilidad está en función de que una organización alcance longevidad, pero con rentabilidad. Esa es la parte importante, ¿no? Entonces, sí, puede ser que exista mercado para todo el mundo. El tema está en que realmente estos emprendimientos lleven ventajas competitivas sostenibles para que esa perdurabilidad se transforme en longevidad y por lo tanto en rentabilidad, ¿verdad? Pero bueno, 3 puntos clave, ¿verdad?
Ustedes en la literatura pueden encontrar estos 3 puntos o en un solo libro, ¿verdad? Al menos los 2 primeros sí, pues, es muy seguro que lo encuentren juntos, pero el tercero, ¿verdad? A veces hay que buscarlo un poco. Y yo se los he agrupado aquí para que ustedes entiendan realmente desde el día de hoy lo que es verdaderamente una empresa familiar, ¿verdad? Un aspecto clave, como decía allí, es que la propiedad se encuentre en más de un 50% en manos de una o dos familias, ¿sí? Entonces, el porcentaje de participación de estas familias con respecto al 100% tiene que ser mínimo un 50% para decir que esa empresa es de carácter familiar. Que algún miembro de la familia ocupe algún cargo directivo o de gobierno en la empresa. Eso también es importante para definir que sea una empresa familiar. Y que exista una intención de transferir la empresa a generaciones venideras en el futuro. Esos 3 aspectos son muy importantes y son aspectos clave para poder comprender cuándo realmente una empresa es familiar. Si ustedes se ponen entonces a pensar en las organizaciones, en las empresas que tienen ustedes, sus padres o sus familiares, pues identifiquen cuál de esos les falta y en el momento en que uno de esos le esté faltando, quiere decir que todavía esa organización no es reconocida como una empresa familiar como tal. A lo mejor en un futuro lejano o cercano, se cumplan con estos 3 requisitos mínimos y allí sí podríamos estar hablando básicamente de una empresa familiar como tal. ¿Ok? Miren estas peculiaridades de las empresas familiares en Latinoamérica. Estos son datos importantes porque si nosotros nos ponemos a pensar realmente hace cuánto tiempo venimos dándole importancia al tema de la empresa familiar en Latinoamérica, podríamos decir que de manera fuerte, rigurosa, posiblemente, y con muchas probabilidades de estarme equivocando, recién a partir del año, podríamos decir, 2000, como les decía, con opciones a equivocarme. Las universidades, no sé por qué razón, en Latinoamérica, no se preocupaban de este tema, la verdad, cuando todo el tiempo ha sido sabido, aunque no se hayan tenido los datos exactos, siempre hemos sabido que las empresas familiares son la mayor cantidad de empresas que existen en los países. Ni siquiera en los Estados Unidos, donde podríamos decir que es la cuna de las empresas multinacionales o la cuna de la multinacionalización de las organizaciones, ni siquiera allí podemos hablar de que las empresas familiares son pocas, ¿verdad? Porque según los datos de los gringos, entre el 90 y el 95% de sus empresas son de carácter familiar, ¿verdad? No se diga entonces en Latinoamérica, donde todavía estamos en pañales, son muy pocas todavía las empresas que se han convertido en multilatinas, ¿verdad? Muy pocas las empresas que se han convertido en grupos económicos. Por ejemplo, yo soy de Ecuador. En Ecuador aproximadamente hay aproximadamente hay unos 250 grupos económicos en Ecuador. Aquí en Colombia posiblemente existan entre 4.000, 4.500 grupos económicos. Sí, lógicamente, pues Colombia es un país 4 veces más grande que Ecuador, ¿verdad? Y en Chile, por ejemplo, que es un país más grande, no se llegan ni siquiera a 200 grupos económicos. Sin embargo, los grupos económicos que existen, que son familiares también, por supuesto, eso también es importante considerarlo, muchos de ellos, por supuesto, porque otros, lógicamente, han abierto sus puertas hacia la venta de sus acciones, y bueno, ahí cambia un poco la película, pero en términos generales, los grupos económicos en Latinoamérica todavía son grupos económicos familiares, ¿sí? Y como les decía, ¿verdad? 90% de las empresas a nivel latinoamericano son familiares. Dicen que aquí en Colombia, más o menos, son el 70, el 80% de las empresas colombianas son familiares. Pues yo pienso que puede ser un poco más al respecto. Miren cómo de toda la estadística de estas empresas latinoamericanas son responsables del 70% del Producto Interno Bruto y generan entre el 65 y el 70% del empleo, ¿verdad? Y en promedio de edad tienen 50 años, siendo las chilenas y las mexicanas las más longevas,
con 77 años aproximadamente, y las más jóvenes, las hondureñas. Todo esto, por supuesto, está en función del desarrollo de las naciones, ¿verdad? A la parte norte, vamos a poner como que México se encuentra en Centroamérica, por decirlo así, aunque creo que está más en Norteamérica. México es el país más desarrollado de Centroamérica. Chile, posiblemente, uno de los más desarrollados de Latinoamérica junto con Brasil, ¿verdad? En algún momento lo fue Argentina, hoy en día pues ya no lo es. Sin embargo, las chilenas y las mexicanas son las que más años tienen en el mercado, es decir, hay una mayor perdurabilidad. Recuerden que yo les hablaba de perdurabilidad y les decía que perdurabilidad es igual a longevidad más rentabilidad, ¿verdad? Es decir, son empresas longevas, pero que generan todavía rentabilidad, y muchas de esas empresas chilenas, al igual que las mexicanas, son empresas multilatinas que se han transformado posiblemente a grandes grupos económicos en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, en México, el tema del cemento, en Chile tenemos los temas de grandes detallistas, etcétera, tipos de organizaciones, ¿verdad? Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿en qué negocios es donde más se encuentran empresas familiares? Las investigaciones definen que en el comercio minorista, en alimentación y en metalurgia es donde más se encuentra el desarrollo de las empresas familiares. Y tienen una mayor tasa de supervivencia en economías volátiles. Y en Latinoamérica, ¿verdad? No sé, a lo mejor sacando un poquito a Brasil, pues todas las economías son volátiles, ¿verdad? Y dejando un poquito a un lado a México, todas las economías son volátiles. Sin embargo, en este tipo de países, es decir, países como Ecuador, Perú, Colombia, eh, qué sé yo, Bolivia, Paraguay, Uruguay, es donde estas empresas tienen una mayor tasa de supervivencia. Y ahí eso está relacionado básicamente pues, por muchas de las situaciones internas que se dan en las empresas familiares. De hecho, el mismo tema de los valores que hablábamos al principio, el mismo tema de la flexibilidad que puede tener una empresa familiar o a la vez la rigurosidad en su toma de decisiones, es lo que de alguna manera ha permitido que sobrevivan estas organizaciones y que tengan una mayor tasa de longevidad, como les mencionaba, ¿verdad? Y miren que mientras más democrático o liberal es un país, hay más registro de empresas familiares. O sea que, bueno, Colombia sobre todo, que es un país que posiblemente no ha tenido, o habría que estudiarlo bien, dictaduras, habría que entender bien ese tema de las dictaduras, pues aquí se supone que debería haber un mayor registro de empresas familiares que en otros países de Latinoamérica. Me parece que alguien quería decirme algo. Sí, profesor. David quiere hacerle una pregunta. Quiere hacer una Ya, listo. Cuando hablamos de los años, digamos, de edad promedio y eso, ¿estamos hablando de la duración de las empresas como tal? ¿O estamos más determinado hacia diferentes? No logro escuchar bien la pregunta. No logro escuchar. Que a la edad que usted nos pone ahí, ¿se refiere al tiempo de duración de las empresas o estamos hablando de gerentes o de qué estamos hablando? A ver, entendí la primera parte. La primera parte de la pregunta dice si cuando yo pongo ahí los años me refiero a la edad de las empresas. Sí, me refiero a la edad de las empresas. Es decir, que en Chile, en México, en promedio, ¿verdad? Estas empresas tienen aproximadamente 77 años. Como estamos hablando en promedio, otras podrán tener 80, otras podrán tener 85, otras podrán tener 60, pero en promedio, ¿verdad? Estamos hablando de que estas organizaciones tienen, o este grupo de organizaciones en estos países, tienen 77 años en promedio. La siguiente parte de la pregunta no entendí. No la escuché, mejor dicho. Era eso en términos generales lo que él quería saber, si era la longevidad de la empresa o de las personas que trabajan en las empresas. No. Estamos hablando de las empresas como tal. De las empresas como tal. La edad, que ya lo vamos a ver más adelante, pues también es una de las trabas grandes que tienen las empresas familiares, sobre todo para evitar los procesos de sucesión. Y cuando digo evitar, lo digo en el mal sentido, ¿verdad? Sobre todo cuando el fundador no quiere salir de la organización y no quiere ceder paso a la siguiente generación. La edad, pues, es una de las características que podríamos decir está en lo que se denomina la triple coincidencia, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bueno, como les decía, más democrático y liberal un país, más registros de empresas familiares tiene, y hay grandes grupos económicos latinos que son empresas familiares. Les puedo poner un ejemplo.
Voy a hablarles en este caso bueno, aquí en Colombia tenemos el Grupo Santo Domingo, Ardila Lul, ¿verdad? En Ecuador tenemos el Grupo Pichincha, que es un grupo financiero, el Grupo Pronaca, que es un grupo agropecuario, tenemos el Juri, miren que el Juri es un grupo ecuatoriano que hoy en día está en el mercado colombiano y es quien lidera en estos momentos la venta de las marcas Hyundai y las marcas Kia. Si ustedes recuerdan, anteriormente el grupo estaba a cargo del señor Matos, si no me equivoco, un señor creo que de origen cartagenero. Hubo un conflicto allí de tipo legal, ¿verdad? Y el grupo El Juri es hoy quien domina la distribución y la venta de la marca Hyundai y de la marca Kia, como les decía, ¿verdad? Y este es un grupo familiar, ¿sí? Es un grupo familiar que trabaja para una gran multinacional como es la Hyundai Kia Corporation. Entonces, miren que estas empresas no solamente es que trabajan localmente, sino que también se internacionalizan. Se internacionalizan, pues, en este caso, con lo que se denominan las fronteras naturales, es decir, hacia países que tienen similares características culturales, de idioma, posiblemente de religión también, y en este caso, pues, hemos sido libertados hasta por el mismo general Bolívar en este caso, ¿verdad? Entonces, a eso se denominan las fronteras naturales. Y normalmente eso es lo que hacen las empresas familiares cuando tratan de internacionalizarse, irse primero a aquellos países que están más cerca, porque es mucho más sencillo manejar las operaciones así, ¿verdad? Es mucho más sencillo contratar a alguien o mandar a alguien desde el país a que dirija estas operaciones internacionales a que coger y irse directamente a Europa, a China, etcétera, países, lo que no significa que no se pueda hacer, sí, pero hay organizaciones que prefieren hacerlo, como les decía, a través de sus fronteras naturales. ¿Preguntas hasta allí, por favor? Muy interesante, profesor, su charla. Yo creo que está suficientemente claro. Está muy, muy interesante. Todos estamos expectantes. Ok, muy bien. Miren otras peculiaridades que están en función de la mortalidad y la evolución. Miren que del 100% de las empresas que se denominan familiares, a la segunda generación solamente alcanza un 30%. Normalmente, en años, es decir, después de que la empresa ha sido fundada, aproximadamente y en promedio, todo esto es en promedio, por supuesto, la segunda generación, estamos hablando que inicia a partir de los 30 a 35 años de que la empresa ha sido fundada. Es decir, que entre esos 30 y 35 años que la empresa ha sido fundada, solamente el 30% de ese 100% pasan a la segunda generación. La tercera generación se vuelve mucho más difícil, porque en la tercera generación se empieza ya a diluir el apellido, se empieza a diluir la familia, ¿verdad? Porque en la segunda generación tenemos a los hermanos que están trabajando. En la tercera generación ya están los primos y allí la cosa se pone mucho más difícil y hay muchas personas, muchos familiares en ese grado de consanguinidad a los que ya no les interesa trabajar en una empresa familiar o tener parte del negocio de la empresa familiar. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezan a vender sus acciones, a vender sus partes, y cada vez se vuelve mucho más complicado que esta tercera generación se ponga de acuerdo para mantener esa organización y generar esa longevidad de lo que hemos venido hablando. Por eso es que el promedio esperado de vida, si ustedes ven allí, de una empresa familiar, ¿verdad?, está entre los 24 y 30 años, ¿sí? Si pasamos esos 24 o 30 años con un sucesor, estamos hablando ya de que estamos en una segunda generación. Si no, pues hasta ahí llegó la historia de esa empresa familiar. ¿Ok? Y asimismo, como mueren, también evolucionan, ¿verdad? Como desaparecen, también evolucionan. Empresas locales, como les decía, por ejemplo, este grupo El Juri, este grupo Pronaca, en el caso de Santo Domingo, Ardila Lul, que de empresas locales se convirtieron en multilatinas, es decir, multinacionales de Latinoamérica, ¿verdad? Que hoy también, cuando ya ingresan a mercados como el europeo, a mercados como el estadounidense y al mercado japonés, se las denomina global latina, es decir, que yo de ser multilatina, si ingreso a los mercados americanos, europeos y japoneses, me convierto en global latina. Esto lo dice una autora española que trabaja en Cornell, que se llama Lourdes Casanova. Ella habla de las global latinas como tal, es decir, de que ya las empresas no son multilatinas, sino que ahora son global latinas por su ingreso a estos mercados que les mencionaba, ¿verdad?
Muy bien. ¿Preguntas, por favor? Yo quisiera un poco profundizar, profesor, si usted lo conoce, el tema de Bicola con Coca-Cola, que es una empresa que creo que fue de ecuatoriana o peruana, y luego fue adquirida por la Coca-Cola Company. A ver, les cuento un poco la historia, ¿no? Les voy a contar lo que yo viví. Big Cola, que pertenece al grupo de los hermanos Añaños, ¿verdad? Los hermanos Añaños son peruanos. Interesante. Y ellos eran, antes de ser vendedores de Coca-Cola, ellos eran productores de cerveza. Y ellos cuando decidieron ingresar al mercado de las gaseosas, como ustedes lo denominan, nosotros le decimos colas, ¿verdad? Cuando decidieron ingresar al mercado de las gaseosas, ellos imagínense que comercializaban este producto en las botellas de cerveza. ¿Por qué Bicola coge fuerza? No solo en el mercado peruano, sino también en el mercado ecuatoriano, por el precio, ¿verdad? Cuando Bicola ingresa a Ecuador, Coca-Cola tenía 230 millones de dólares de participación de mercado. Cuando empiezan a hacer sus gestiones comerciales Bicola le arranca a Coca-Cola 30 millones de participación de mercado, ¿verdad? Por el tema del precio. Cuando usted hacía una matiné infantil, normalmente brindaba Coca-Cola, que resulta que era más cara que cualquiera de todas las colas, ¿verdad? Cuando entra Bicola al mercado, las madres, por ahorrar, lógicamente, empiezan a vender, a regalar, perdón, a dar en las matinés infantil Big Cola. Los niños no definen cuál es Coca-Cola y cuál no es, ¿no? Una bebida negra azucarada es más que suficiente y que esté fría para que el niño esté contento, ¿verdad? Entonces, todas esas acciones comerciales llevaron a que Coca-Cola se preocupara, a que hubieran remesones dentro de la organización. En Ecuador estoy conversándoles. Y bueno, algunas acciones hizo Coca-Cola allí para tratar de recuperar su participación de mercado. Bueno, pues y Big Cola ya se posicionó. Yo no sé si Big Cola ya haya sido comprada por, Coca-Cola. Posiblemente, puedo pensar yo, a lo mejor se cree que la Big Cola, o sea, Aja Group, que es como se denominan ellos, ¿verdad? Era dueño de Inca Cola, pero por si acaso ellos no eran los dueños de Inca Cola. Inca Cola era una marca peruana, que aquí también se la comercializa, muy poco, pero se la comercializa. En Ecuador, por supuesto que sí, se la produce. Y Coca-Cola compra Inca Cola porque la penetración de Coca-Cola en el mercado peruano no era tan buena como la penetración de mercado de Inca Cola, ¿verdad? Entonces hay una premisa de mercadeo, es, si no los puedes vencer, cómpralos. Y Coca-Cola con todo su poderío económico, pues terminó comprando Inca Cola. En el caso de Big Cola no me he enterado, y si es así, pues qué bueno que me lo estén diciendo. Pero no me he enterado en el caso de Big Cola, llamémoslo así, porque ojo que Big Cola es solamente la marca, ¿no? Eh, Aja Group es la gran corporación. Ahora, ojo que esta gran corporación no es que solamente aparece en el mercado ecuatoriano, peruano y colombiano, sino que también está en el mercado tailandés, en el mercado costarricense y en el mercado, si no me equivoco, también está hoy en el mercado español. Es decir, siguiendo de alguna forma a esa gente, sobre todo en España, que se encuentra, latinos que se encuentran allá y que por un tema del corazón, porque el corazón también juega en los negocios, consumen su producto, ¿no? O sea, es una empresa que se ha internacionalizado con plantas propias en países tan importantes como le decía, como Tailandia, Costa Rica, Guatemala, España. Pero si ha sido comprada, pues para mí es una novedad y en buena hora que me lo cuentan para poder estar enterado al respecto. ¿Alguna pregunta también más que quieran hacer, por favor? Quisiera que algunos que levantaran la mano, por favor, los que tienen empresas familiares, los que están aquí, que son hijos de empresarios y que probablemente continúen con ese legado. Por favor, alce la mano alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi la mitad del auditorio, profesor. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Podemos seguirlo, ¿no? Tranquilo. Miren las empresas familiares en Colombia, ¿no? Ya estamos acá en Colombia y las vamos viendo, ¿no?
70% de las compañías en Colombia son empresas familiares. Eso lo dice la Superintendencia de Compañías. Yo, la verdad, es que pienso que este es un dato que está equivocado. Yo creo que las empresas familiares en Colombia son muchas más. Yo realmente no creo que el 30% sean empresas no familiares. Pero bueno, habría que hacer ese estudio y eso la verdad es que es un trabajo arduo que habría que hacer, ¿verdad? De esas empresas, miren que el 39% tienen una estrategia explícita para abordar los mercados. O sea, que el 61% de las empresas colombianas, según estos datos, se manejan como los marineros, ¿no? Se meten la mano al dedo y ven para dónde va el viento y para ahí vamos nosotros, ¿no? Como decía un ex ministro de Planificación de Colombia, como va viniendo, vamos viendo, ¿verdad? Entonces son empresas que están un poco a la deriva. Miren que el 58% basan su dirección en estrategias. 30% sobreviven a la segunda generación, es decir, que están más o menos con el mismo rango internacional. 68% compensan económicamente a la labor del líder familiar que mantiene la armonía y la unidad de los asuntos de familia. 10% pasan a la tercera generación. 37% continúan utilizando los recursos de la empresa para uso personal, uno de los grandes problemas en los que normalmente se encuentran las empresas familiares, en la que se piensa que la organización es la caja chica de todos, ¿verdad? Y todo el mundo mete mano, sobre todo los familiares, y más que todos los familiares que están más directamente relacionados con el fundador, meten mano en las cajas de la empresa, en el dinero de la empresa, y lo utilizan para sus bienes, ¿verdad? Para su bienestar. Yo de esto tengo ejemplos que les puedo dar. Yo trabajé bueno, en algún momento trabajé para General Motors, pero adicionalmente a eso también trabajé para concesionarios de la marca General Motors, Daewoo, Volkswagen, y resulta que el gerente general, cuando llegaba un nuevo modelo de vehículo, tomaba ese nuevo modelo, lo manejaba, como decimos nosotros en Ecuador, lo vacilaba, ¿verdad? Unos cuantos días y después lo cogía y lo dejaba allí mismo para que se venda. De ese tipo de cosas suceden dentro de las empresas familiares. Cuando por supuesto no hay un orden, cuando por supuesto no hay un respeto, cuando por supuesto no hay una, llamemos así, una estructura organizacional bien delineada que defina claramente las cosas que hay que hacer. Y cuando no existe sobre todo un protocolo familiar que establezca reglas claras, precisas y concisas ante ciertas situaciones específicas que se pueden brindar. Eso es lo que sucede en las empresas familiares. Eso es lo que sucede dentro de nuestras organizaciones familiares en nuestros países latinoamericanos. Por eso les decía yo que al final pues es un reto el tema del manejo de las empresas familiares en Latinoamérica por todas estas cosas que suceden y que muchas veces se vuelven muy complicadas poderlas desarraigar porque están enquistadas como amebas, como parásitos allí, succionando recursos de estas organizaciones familiares. ¿Ok? Bien, yo les decía al principio que definir lo que era una empresa familiar se volvía muy complicado. De hecho, en la literatura ni en los handbooks de empresas familiares ustedes encuentran, llamemos así, una igualdad o que se hayan puesto de acuerdo en qué es definitivamente una empresa familiar. Ahí le he puesto algunos de los autores, digamos que más relevantes relacionados con los temas de empresas familiares. Ahí hay autores norteamericanos, hay autores europeos, hay autores españoles y autores de acá de América del Sur, como es el caso de Martínez, profesor del S Business School. Entonces, miren que Donnelly en 1964, y que por cierto Donnelly es uno de los primeros que habla de los temas de empresas familiares, cuando él en la década del 50 realiza su tesis doctoral en Harvard relacionada con un tema de familias, ¿verdad? Entonces, si ustedes querían saber quién es el que empieza a estudiar de alguna manera los temas de empresas familiares, ahí lo tienen a Donnelly. Él fue quien hizo su tesis doctoral basado en unos temas de empresas familiares. Y él hablaba que la empresa familiar es tal cuando dos o más miembros de la familia tienen el control financiero de la empresa. Y así, si ustedes se ponen a revisar a cada uno de estos pocos autores que tenemos, por supuesto, ¿verdad? Cada uno habla de ciertas particularidades, si participan o no participan en la empresa familiar, en qué generación se encuentran, si existe el control, si hay control accionario y si hay dirección, ¿verdad? ¿Qué nivel de control existe? O, miren, por ejemplo, lo que dicen Gallo y Martínez, ¿verdad? Que hablan precisamente de estas tres particularidades que nosotros mencionamos al principio, ¿verdad? Que era
¿En manos de quién se encuentra el 50% de las acciones? ¿Cuántos miembros de la familia están ocupando un cargo? ¿Y existe o no existe posibilidad de ser transferida a otra organización? Todas esas cosas que hemos definido aquí es precisamente lo que de alguna manera define conceptualmente lo que es una empresa familiar. Unos conceptos más amplios, unos conceptos menos amplios, pero al final del día no existe homogeneidad al respecto de la conceptualización. Por lo tanto, como les mencionaba, pues es un constructo que está todavía siendo trabajado, construyéndose, fortaleciéndose, porque como también se los mencioné, los temas de empresas familiares todavía no están consolidados aquí en Latinoamérica. Sobre todo, pues, en países de América del Sur, sobre todo. Bueno, aunque en Centroamérica también está en similares situaciones. Si nosotros tuviéramos que hablar entonces de qué fortalezas y qué debilidades tienen las empresas familiares, tenemos aquí pues algunas características o algunas particularidades que pueden definir cuando una empresa es más o tiene una fortaleza o cuando no tiene una fortaleza, ¿verdad? Por ejemplo, una fortaleza son y lo contrario significa la debilidad. Los intereses comunes, ¿no? Si mañana hablamos de nuestro padre, nuestra madre, que decidieron emprender con un negocio y que posteriormente nosotros crecimos, nos formamos en empresa, posiblemente, y esperemos que así sea, nos formamos empresa o no nos formamos en empresa, pero decidimos ingresar a la empresa familiar como tal, estamos hablando de intereses comunes que siempre son necesarios e importantes para el tema de la longevidad, ¿verdad? Cuando hay intereses comunes hay mayor, debemos decir, predisposición a que la empresa dure un poco más de tiempo, ¿verdad? Hay una autoridad reconocida, en las empresas familiares siempre hay una autoridad reconocida. Normalmente en la primera generación siempre va a ser el fundador, ¿sí? Y en la segunda generación todavía quedan los rezagos del fundador, que sigue siendo pues la autoridad reconocida, a pesar de que ya existe un sucesor. Pero eso con el paso del tiempo se irá cambiando, ¿verdad? Pero miren la importancia de la autoridad reconocida, la importancia de los valores de este fundador, que es lo que de alguna manera movió a esta empresa a que crezca y que se encuentre en el sitial que hoy en día se encuentra, ¿verdad? La confianza mutua porque se entiende que trabajamos entre familia, lo que no quiere decir que no existe en un momento dado recelos y que no exista desconfianza entre los miembros de la familia, por supuesto que sí. Los ejemplos que yo le ponía en esta familia, pues el hijo del fundador, que dicho sea de paso no era hijo genético, sino que era adoptado, ¿verdad? Él tenía recelo con sus familiares porque decían que efectivamente estaban usufructuando de los recursos de la organización. Se habla también que la comunicación es una de las grandes fortalezas por el mismo hecho de que seamos familias, pero también puede ser una de las grandes debilidades, como también lo puede ser, por ejemplo, como debilidad el odio personal que puede existir entre los miembros de la familia, que sí se dan, ¿verdad? Se dice que la empresa familiar es flexible, pero también se dice que es muy rígida, se dice que las estructuras son muy verticales y que la toma de decisiones solamente está en una cabeza. Sí, puede ser que sea cierto eso, puede ser que sea verdad, pero al final del día, esa experiencia de esa persona, de esa autoridad reconocida, es la que permite que la organización siga en el tiempo, mantenga niveles de rentabilidad adecuadas, eh, y que hasta cierto punto exista rigideces, pero también flexibilidades. Me iban a decir algo, me pareció ver Sí, una profesor, mano. Andrés le va a hacer una pregunta sobre el tema. ¿Sí? ¿Aquí me escucha bien? ¿Sí? Sí, sí, ahí sí lo escucho. Bueno, mi familia tiene una empresa de diseño de moda, ¿sí? Y mi mamá maneja vestidos de novia, vestidos de fiesta y se inclina más al lado femenino, ¿sí? Entonces yo hace como un año y medio fui con la idea de decirle, no, mamá, ¿por qué no sacamos una línea de hombre, ¿sí? Entonces ella me dijo, ella se quedó pensándolo bastante y me dijo como que, no, hijo, sáquela usted aparte, ¿sí? Tuve como 1 o 2 meses pensando, ¿será que la saco? ¿Será que va a tener éxito? ¿Será que no? ¿Por qué mi mamá no me ayudó? ¿Por qué no ella sacó una línea conmigo? No estoy diciendo que no me apoyó, ¿sí? Pero, o sea, ¿qué es lo más recomendado que usted me pueda decir? No, inclínese más hacia su mamá, que tiene ya un rating, o saque una nueva marca con el apoyo de ella. Bueno, esa pregunta es muy difícil porque realmente
decir algo así es como que yo tuviera una bolita mágica y predecirte prácticamente el futuro. Pero te lo voy a hablar desde el punto de vista de ventajas competitivas, desde el punto de vista de know-how, desde el punto de vista de estrategia de focalización o estrategia de especialización. Desde ese punto de vista, yo le daría a su mamá la razón. ¿Por qué? Porque ella ya tiene un know-how en un mercado específico que es el mercado de la mujer. Y ser especializado en un mercado no es malo. Lo malo es que eso no dé rentabilidad, ¿verdad? O sea, meterse en el mercado del masculino en este momento sería entrar a la diversificación, ¿sí? Habría que entender si realmente la diversificación es buena o la diversificación es mala. Adicionalmente, habría que comprender qué recursos tengo yo que poner para meterme en ese nuevo emprendimiento, porque ahí sí sería un intraemprendimiento, ojo con eso, que sería el hecho de coger y meterse en el mercado masculino, ¿verdad? De todo lo que yo he estudiado en los temas de estrategia y basado precisamente y coincidencialmente, mi tesis doctoral es en grupos económicos familiares. Si bien es cierto, asumo, este es un negocio todavía pequeño, lógicamente, pero a veces la especialización tiene más ventajas que la misma diversificación, ¿sí? Porque, como les decía, el mismo hecho de ya conocer al mercado, de saber lo que quiere el mercado, de estar familiarizado con el mercado, de compatibilizar con ese mercado, es mucho más fácil, y no es que estoy viendo las cosas fáciles como tal, no se piense eso, es mucho más sencillo y menos riesgoso, ¿verdad? De tratar de ingresar a otros donde mi marca, si yo utilizo esa misma marca, puede incluso verse perjudicada, ¿sí? Eh, y adicionalmente a eso, lo que le dice su mamá más bien, mírelo usted como un reto positivo, porque si su mamá le está diciendo que se meta con una marca nueva, en un mercado nuevo, ¿verdad? Le está diciendo entonces que ella confía en que usted va a hacer las cosas bien. Porque si no le dijera, no, hijito, no te metas en nada, porque el mercado es muy difícil, porque las cosas están complicadas, porque vivimos en una ciudad pequeña. Sin embargo, lo que entiendo que usted me transmitió es que su mamá lo apoya, pero hágalo usted aparte, ¿verdad? Y Ahora, y ese momento le está estableciendo un reto, que lo veo bastante interesante, para que usted comience su negocio como tal, que no es una empresa familiar todavía, ojo con eso. ahora lo que yo quiero, pues, como preguntarle a ustedes, lo que yo no quería a trasfondo era competir con mi mamá, ¿sí? Porque, pues, yo saqué mi línea masculina, pero ya llevo con esa marca más o menos un año y medio. Ujú. Al año saqué mi línea femenina, ¿sí? Entonces, ahí de una u otra manera estoy compitiendo con mi mamá. Eso era lo que yo no quería, ¿sí? Como yo estoy haciendo mis diseños aparte, mis diseños para las mujeres aparte, más juveniles, y ella hace sus otros diseños, yo quería como complementar ese negocio familiar y como que ella sacara, no sé cómo decirlo, profe, una marca. Una subcategoría. Sí, algo así, pero entonces ella me dijo, no, hágalo usted por su cuenta. Me ha ido bien, pero no sé si me hubiera ido más bien de la mano con ella o una submarca o qué sé yo. Bueno, eso no lo vamos a poder saber. La pregunta es, su mamá, ¿qué tipo? Me voy a meter en el tema de mercadeo en este momento, ¿no? En el tema de consumidor y de segmento. ¿Qué tipos de productos saca su mamá? Vestido de novia, vestidos de fiesta, Listo, ya, listo. Y tú haces productos más juveniles, me dices, ¿verdad? de igual forma me meto también en la línea de camisas juveniles, faltas así. Listo. Entonces no te preocupes porque no estás compitiendo con tu mamá, porque el mercado que tú tienes es un mercado distinto al que tiene tu mamá, según lo que me estás diciendo. Entonces, si tenías ese mea culpa, tranquilízate. No hay nada que hacer porque son mercados totalmente diferentes. Profesor, unas lecturas que usted nos pueda recomendar para que todos los chicos aquí puedan investigar, que sean de fácil consulta para que ellos empiecen a indagar en este mundo un poco duro de este semillero. Estamos hablando de los temas de empresas familiares, ¿verdad? Sí, señor. Específicamente. Sí. Yo les recomendaría que se suscriban al el IS, la página del IS Business School, tiene suscripciones para los temas relacionados con empresas familiares. Ellos
semanalmente están enviando blogs, comentarios, casos, etcétera, etcétera, al respecto de los temas de actualidad de la empresa familiar. Claro que habría que... Yo les voy a obsequiar, les voy a mandar al profesor, les voy a obsequiar un libro que yo, algunos libritos tengo ahí relacionados a los temas de empresas familiares, se los voy a obsequiar para que ustedes los tengan, pero este libro está más visto desde las herramientas gerenciales que se pueden utilizar en las empresas familiares, ¿verdad? Para la toma de decisiones. Y hay adicionalmente a eso casos de estudio que pueden darle una idea de las cosas que suceden allí. Ojo que son casos de enseñanza, por lo tanto, los casos de enseñanza son diferentes a los casos de investigación, porque los casos de enseñanza lo que tratan de hacer es de generar criterio directivo, mientras que los casos de investigación tratan de contrastar realidades y situaciones así. Entonces, hay unos casos casos de enseñanza donde se presentan situaciones de empresas y de familias, lógicamente, que han pasado pues, por muchos de los problemas muy similares a los que tienen ustedes. Entonces yo se lo voy a enviar al profesor. Y el blog del IS Business School, como les decía, es donde pueden ustedes suscribirse, que es gratis, por cierto, y recibir información semanal. Y allí, dentro de eso mismo, ustedes pueden rebuscar información. Hay mucha información allí al respecto de estos temas. Muy bien, profesor, muchas gracias. Muy amable de su parte por ese detalle. Excelente, muchas gracias. Ok. Tiene a todos aquí un poco expectantes. Estamos todos como concentrados mirando la charla. Estamos el tema muy interesante. No hemos tenido la oportunidad de tener un discernimiento sobre eso. Un poco el tema que también quiero que ustedes se enteren es que ellos en este proceso están en una fase introductoria. Les dimos varias líneas para que ellos durante ese proceso puedan escuchar a expertos como usted que son profesionales en la materia y se decidan por algún tipo de esos temas que empiecen a profundizar en el desarrollo de la investigación. Ah, perfecto. De todas formas, acá en la universidad en la que yo estoy, yo trabajo pues básicamente estos temas, tanto el de grupos económicos como el de empresas familiares, y si en algún momento alguien, digámoslo así, ¿no? A distancia, quiere trabajar conmigo, encantado, porque podemos generar cosas importantes y podemos sacar cosas importantes entre la universidad, su grupo de investigación y el grupo de investigación en el que yo me encuentro, que dicho sea de paso, pues tiene una buena categoría según Colciencias, por lo tanto, pues creo que los chicos van a estar bien respaldados en ese aspecto y por supuesto, pues al usted profesor también cordialmente invitado en caso de que quiera participar con nosotros, ¿no? Claro que sí, profesor, claro que sí, muchas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, y nosotros hablamos de los temas de las trampas familiares, ¿verdad? Normalmente siempre lo que escuchamos es que en las empresas familiares existe conflictos. ¿Por qué existe conflictos? Porque muchas veces se vuelve muy difícil dividir la familia de la empresa. ¿Y qué es lo que sucede? Que se traslapa la familia y la empresa, ¿sí? Este modelo, en este caso es un modelo creado por dos autores gringos, de Harvard específicamente, que son Taguchi y Davis. Este es el modelo de los dos círculos, como ustedes lo ven allí. Pero ellos también crearon un tercer modelo, o un segundo modelo, perdón, que involucraba un tercer círculo, que era el de la propiedad. Entonces, imagínense, si familia y empresa es un problema, imagínense familia, propiedad y empresa, ¿verdad? Se genera un caos total. Y ese caos total, cuando no se lo sabe manejar, cuando las zonas de conflicto se traslapan y generan estos choques y se repelen, ¿verdad? Es cuando se generan situaciones familiares que van a estar relacionadas con lo que podemos denominar nosotros las trampas familiares, ¿sí? ¿Y qué podemos hablar de las trampas familiares? Por ejemplo, muchas de nuestras empresas, o en muchas de nuestras empresas familiares, existe una confusión entre la propiedad, la dirección y el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que yo soy el padre fundador de la empresa X, ¿verdad? Un negocio que se dedica a la producción de, qué sé yo, de embutidos, ¿verdad? Ya estoy en mi etapa de decadencia como empresario y tengo un hijo, ¿verdad? Y considero que porque es mi hijo,
Él tiene todas las habilidades y todas las capacidades, ¿verdad?, para ser un buen líder en esta organización. Error. Error total. Esa es una de las trampas. Creer que porque son nuestros hijos van a tener las mismas capacidades y las mismas habilidades para liderar una organización. Esa es una trampa familiar que está relacionada con la confusión entre la propiedad, la dirección y el gobierno. Trampa número 1. Trampa número 2, confundir los flujos económicos en la empresa familiar. Es mi hijo, no tiene experiencia. Si lo mando a trabajar afuera, sin esa experiencia, por más que tenga un título universitario, el salario máximo que podría ganar es de 3 millones de pesos. Pero si yo lo pongo a trabajar en mi organización, ¿verdad?, donde lo puedo poner a lo mejor en un cargo de coordinación, ni siquiera de jefatura ni de gerencia, le puedo pagar más, ¿verdad? Porque es mi hijo, porque está en mi empresa y por lo tanto yo tengo que, como padre, tratarlo bien y darle a él lo que necesita, que en este caso es dinero, ¿verdad? La remuneración a los miembros y a los directivos de la empresa familiar tiene que estar en función, primero, de lo que paga el mercado y segundo, de las capacidades que tenga este individuo, ¿verdad? Y sobre todo, de aquella línea o aquel margen de sueldos que yo establezco en mi organización. No porque es mi hijo, no porque es mi sobrino, no porque es mi primo, tengo que pagarle más. Segundo error, entonces, confundir los flujos económicos de la empresa, ¿verdad? Y tercero, la confusión de lazos de afecto con lazos contractuales. Ese sí que es muy, ¿Sí? Dígame. ese sí que es muy común, Sí, así es. demasiado común. Así es. La confusión de lazos de afecto con lazos contractuales me lleva a mí entonces a decir, no, cometí un error garrafal, pero lo vamos a perdonar porque es mi hijo, ¿verdad? Lo vamos a perdonar porque es el hijo de mi hermano. Y como mi hermano no está en la empresa y la verdad es que mi hermano está muy caído económicamente, vamos a pasar por alto, ¿verdad? Ese es otro de las trampas en las que caemos normalmente o caen normalmente los empresarios familiares, sobre todo cuando se está en la primera generación. Porque sea lo que sea, la segunda generación llega un poco más capacitada, un poco más con una visión diferente, ¿no? Con una idea de negocio mucho más profesional. Y aquí también es importante comprender qué significa la profesionalización de la empresa familiar. La profesionalización de la empresa familiar no significa que nos mandamos a cambiar y traemos gente preparada hacia afuera o desde afuera hacia adentro de nuestra organización. Sí, esa puede ser una de las opciones que tenemos si es que en un puesto específico o incluso en la misma gerencia general de la organización no existe una persona adecuada para que la pueda tomar a cargo, ¿verdad? Y un ejemplo de eso, pues se los voy a poner, que es el de Editorial Norma, ¿no? Hace muchos años, los hermanos fundadores de Editorial Norma, perdón, Carvajal, contrataron a una persona externa porque consideraban que ellos no tenían la capacidad de liderar esa organización. Finalmente le fue mal y tuvieron que retomar nuevamente ellos la, el liderazgo de la empresa, pero la profesionalización no está en función de traer gente de afuera, está en función de estructurar internamente a una organización con todos aquellos parámetros que definen un buen gobierno, ¿verdad? Que establecen lineamientos claros y que permiten que la organización pueda, volvemos otra vez al tema de la perdurabilidad y de la longevidad, con rentabilidad. Eso es realmente profesionalizar una empresa familiar. Estructurarla para que la empresa, a pesar de cualquier avatar que se pueda presentar dentro del entorno en el que se desenvuelve, pueda transcurrir en el tiempo con rentabilidad. ¿Ok? Es decir, nosotros profesionalizamos la empresa desde adentro. Otra trampa familiar es retrasar innecesariamente la sucesión. Eso es algo muy común y hasta cierto punto ahí es comprensible, ¿no? Y ustedes tienen que entender, no solo como hijos, sino como profesionales que van a ser, de que nuestros padres en algún momento, sí, es cierto, tienen que dejar la organización, pero no van a querer dejarla, ¿verdad? Eso es algo muy, muy común porque, y nada raro porque es lógico. Yo fundé esta empresa, yo creé esta empresa, yo todo lo que tengo es gracias a esta empresa, formé a mis hijos gracias a esta empresa, ¿verdad? Por lo tanto, salirme del negocio es muy difícil. Es más, si ustedes ven en Inglaterra, a la reina Victoria se llama, ¿verdad?
o Isabel, perdón, Isabel, la reina Isabel, todavía no deja el negocio, ¿verdad? Y el príncipe Carlos ya tiene como, no sé, 60 y pico, 70 y pico de años y todavía no puede ser rey. Si bien es cierto, ese es un tema monárquico, ¿verdad? De realeza, pero eso sucede en las empresas familiares también, ¿no? El fundador no afloja la batuta y a veces hay que sacarlo con los pies por delante porque no deja la organización hasta que no muera. Retrasar innecesariamente la sucesión lleva a muchas situaciones, ¿no? Una de esas es que así como el fundador crece en edad, el negocio también madura. Y un negocio que está maduro, si bien es cierto, puede generar rentabilidad. Si nosotros pensamos en la famosa matriz BCG, me imagino que sí la han visto, la del Boston Consulting Group, hay una parte que se habla de los productos vaca lechera, ¿verdad? Los productos vaca lechera son los productos maduros. Pero resulta que los productos maduros al lado se encuentran los famosos productos perro o pesos muertos. Significa que si yo no hago algo para que ese producto madure, ese producto maduro siga generando rentabilidad, lo que voy a tener es un producto que va a estar en declive, ¿verdad? Entonces, en el negocio pasa exactamente lo mismo. La maduración del negocio va a la par de la maduración del fundador y por lo tanto de las capacidades que tiene el fundador. Está mayor, se vuelve más lento en pensar, se vuelve mucho más cauteloso, no toma decisiones arriesgadas. Entonces, eso puede ir en detrimento del negocio, ¿sí? Como les decía, pues está maduración del negocio y declive de las capacidades directivas. ¿Sí estamos? En ese declive de capacidades directivas, como le decía, el fundador básicamente, ¿qué es lo que no quiere perder? Su estatus, ¿sí? Recuerden que hablábamos que en la empresa familiar se presenta una autoridad identificada. Eso es lo que él no quiere perder. El hecho de que lo reconozcan como tal, como el fundador, como el líder, como la persona que hizo crecer esa organización. Y como les decía, pues hay aversión al riesgo y hay mayor resistencia a los retos. Por lo tanto, una empresa así no crece. De vez en cuando hay que arriesgar, un riesgo calculado, un riesgo medido, pero de vez en cuando hay que arriesgar. ¿Ok? Ahí tenemos las gráficas pues que demuestran el ciclo del negocio, el ciclo de la organización, ambos van en detrimento o en caída. ¿Ok? ¿Por qué entonces las empresas familiares no perduran? Que son, podríamos decir, situaciones similares a las empresas no familiares. Hay momentos en los cuales esta empresa familiar está creciendo. Miren, por ejemplo, el caso de si es que fue así, como nos lo contó el profesor, miren el caso de esta empresa familiar AG Group, ¿verdad? Coca-Cola lo compra porque ve que hay una oportunidad y ellos también ven una oportunidad de librarse del negocio, de ganar dinero y se vende a un precio atractivo. Otra razón por la cual no perduran las empresas familiares es por la incapacidad de poder olfatear, visualizar el mercado o adaptarse a ellos. Normalmente las personas mayores se vuelven un poco más reacias a pensar en que los productos se venden basados en las necesidades específicas y no porque yo creo que este producto se va a vender porque huele rico, ¿verdad? Entonces, esa incapacidad de prever los cambios del mercado o adaptarse a ellos es lo que hace que las empresas familiares no perduren. Las recesiones económicas, por ejemplo, en Ecuador, les pongo como ejemplo, entre el año 95 y el año 2000 aproximadamente hubo una crisis bancaria terrible, más o menos el 60% de los bancos cayeron y muchas de las empresas familiares que se sostenían con los créditos de los bancos, ¿verdad? Tuvieron que cerrar sus puertas porque no les daba para más. Otros son los problemas de seguridad. Aquí en Colombia también, con el tema de la guerrilla, por ejemplo, ese es un problema muy serio, o fue un problema muy serio, y podríamos hacer hasta una investigación de cuántas empresas familiares cerraron básicamente por esos temas de seguridad. La insuficiente inversión en investigación y desarrollo, ese también es uno de los grandes problemas de las empresas familiares, y sobre todo latinoamericanas que normalmente no invierten en investigación y desarrollo, sino que más bien compran lo que se desarrolla, lo que se investiga y las tecnologías. Entonces, como hay suficiente inversión en investigación y desarrollo, otras empresas más grandes, más prósperas, con otras visiones diferentes, empiezan a generar ventajas competitivas sostenibles que hacen que estas empresas que competían no puedan mantener sus costos y se ven obligados o bien a vender a un precio atractivo o bien a retirarse. Inadecuado control de costos, que está en función de una de las trampas familiares que hablamos, o de algunas de las trampas familiares que hablamos hace un momento, y la otra, la falta de acceso a capital con costos razonables. Normalmente, cuando son temas empresas familiares, y es que no hay muchos años en el mercado, es muy difícil conseguir créditos por parte de los bancos, al menos
en mi país, aunque aquí en Colombia también debe ser exactamente lo mismo, porque aquí en Colombia no es que es tan fácil acceder a los créditos bancarios, ¿verdad? Entonces, estas son razones que llevan a que las empresas familiares, que son razones muy similares a las de las no familiares, no perduren en el tiempo, ¿ok? Y los que se atribuyen a temas, a causas familiares, está en la deficiente planeación patrimonial. Hay una planeación del patrimonio, se viene abajo todo, ¿verdad? Incapacidad de encontrar capital para crecer sin diluir la participación familiar, eso también es importante, ¿no? Quiero crecer, pero no tengo los recursos suficientes, ¿qué hago? Me veo obligado a tener que vender acciones y en ese momento se está perdiendo ya el porcentaje de participación que se necesita para considerarse como empresa familiar. La incapacidad de equilibrar las necesidades de liquidez de la familia y del efectivo de la empresa. Sobre todo, como les decía yo, cuando se mete la mano a la caja chica de la empresa, ¿verdad? La familia mete la mano en la caja y ahí tenemos ciertos serios problemas relacionados precisamente a la quiebra por causas familiares. Falta voluntad por parte de la generación anterior para renunciar a la propiedad y a la dirección en el momento oportuno. Recuerden, declive de las empresas, declive de las capacidades del líder, por lo tanto, problemas generacionales y el que pasa a la segunda generación pasa con un serio problema que posiblemente ni siquiera lo pueda resolver, ¿verdad? Incapacidad para atraer y retener a unos sucesores competentes y motivados, al igual que externos. Como les decía, cuando uno ingresa a trabajar en una empresa familiar, sobre todo cuando ustedes ya tienen conocimiento de lo que pasa dentro de una empresa familiar, uno se vuelve un poco reacio a trabajar en ese tipo de organizaciones, ¿sí? Sin embargo, yo les puedo decir que en las experiencias que he tenido en temas de empresas familiares ha sido muy duro, ha sido muy difícil trabajar dentro de ellas, pero lo que ustedes aprenden, sobre todo si se dedican a los temas de investigación de empresas familiares, es Mastercard no lo paga, como dice la publicidad, ¿verdad? Todo lo paga Mastercard menos ese aprendizaje. ¿Ok? Rivalidad desenfrenada entre los hermanos, que yo tengo que ser el nuevo gerente general, no tengo que ser yo, no que tiene que ser mi hermano porque es hombre, no puede ser mi hermana porque es mujer. ¿Ok? Todas esas cosas suceden. Conflictos entre órganos de gobierno y entre miembros de la empresa familiar. Los órganos de gobierno dicen que hay que pensar estratégicamente, por lo tanto, en el largo plazo, mientras que los miembros de la familia dicen, a mí no me interesa el largo plazo, a mí me interesa que me des dividendos, me lo des hoy. Y mientras el gobierno familiar, el gobierno les dice, no, tenemos que invertir porque la estrategia de liderazgo en costos está en función de comprar nueva tecnología. No me importa, compra tecnología más barata, te tienes que dar a mí mis dividendos anuales y en la cantidad superior a los que me lo diste el año pasado. Falta de estructuras de responsabilidades con funciones claras. Como les decía, la profesionalización de la empresa no está en función de votar a alguien y traer a alguien para que ese alguien la dirija. No, está en función de establecer todo lo que hemos visto. Órganos de gobierno bien formados, estructuras bien delineadas, sueldos y salarios bien establecidos conforme a lo que dice el mercado, a lo que dicen las capacidades y a lo que está en la capacidad de la empresa de pagar. ¿Ok? Eso les traía para que ustedes pues tengan una idea un poco más clara de lo que es la empresa familiar. A todo eso, por supuesto, hay muchas formas de profundizarlo con literatura, como les había dicho. Hay mucha literatura, sobre todo literatura en inglés. Como les decía, pues los europeos, los norteamericanos, son quienes más han trabajado en estos temas. Sin embargo, insisto, para fines prácticos, y ya que el profesor me pidió una sugerencia, para fines prácticos es preferible que ustedes se alimenten de información que pueden obtenerla en las escuelas de negocios. IS Business School, Harvard Business School, Wharton Business School son escuelas de negocios que trabajan en temas de empresas familiares, no solo desde la investigación, sino desde la práctica, que es lo que al final del día ustedes están buscando. Ustedes están buscando respuestas a sus inquietudes, como la pregunta que hizo el compañero, ¿verdad? Entonces, esas respuestas a sus inquietudes está en esos artículos cortos, que de paso son cortos y eso es lo bueno, artículos cortos donde ustedes van a leer y se van a nutrir y van a pensar mucho más allá de lo que normalmente han venido haciendo, porque al nutrirse con esta información del día a día organizacional, ustedes pueden traspolar lo que sucede en otras partes hacia sus organizaciones y tratar de dar, pues de alguna manera, valor a su empresa a través de recomendaciones que pueden hacer con base pues a estas lecturas y a la reflexión propia que les da a ustedes su estatus de estudiante en este momento. Profesor, muchas gracias por toda la información. Todos quedamos un poco con ganas de más.
El tema es demasiado interesante, demasiado amplio y nos deja a la reflexión muchas cosas. Estamos muy agradecidos por haber sacado un poco de su tiempo. Sé que es muy valioso y que cuesta mucho, y que sea gratuito para nosotros y para todos los estudiantes es de verdad muy satisfactorio. No se preocupen por eso, yo estoy a las órdenes cuando ustedes quieran, por ejemplo, tocar el tema de grupos económicos, ya que es un tema que lo conozco también, creo que en profundidad, podemos conversarlo en algún momento. Siempre voy a estar a las órdenes para lo que ustedes quieran. Como les decía, están invitados a trabajar también conmigo en los temas de investigación, pues lógicamente también el profesor. Y como les había ofrecido, les voy a facilitar un libro digital que tengo por allí de empresas familiares y algunas cosas que tengo escritas de empresas familiares. Estoy próximo a sacar también 2 libros de temas de empresas familiares, digitales también, así que pues se los haré llegar para que ustedes lo puedan leer, para que lo puedan analizar, se los pueden dar a sus padres, lo que ustedes quieran, o lo puedan utilizar como parte de su bagaje académico con fines de investigación. Muchas gracias, profesor, muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. Con toda seguridad estaremos en contacto para una próxima reunión. Perfecto. Si tienen alguna pregunta adicional. ¿Alguien más? Muchachos. Profesor, muchas gracias. A ustedes, que les vaya muy bien. Éxitos a todos. Señor, muy amable, gracias. Pasen bien. Bueno, chicos, continuando con el tema nuestro, un poco agradecido que el doctor Vanoni nos haya dado la oportunidad de estar con él en la charla. Quiero un poco invitarlos a hacer varias reflexiones. Uno, ¿tienen literatura suficiente para trabajar con el tema? Yo se las voy a aportar, alguna literatura yo se las voy a aportar para que ustedes trabajen con el tema de empresas familiares. Vamos a hacer unas clases introductorias que son estas, unas charlas pequeñas introductorias donde ustedes van a poder ir identificando cosas que les gusten dentro de las líneas que tenemos. Por ejemplo, ya vamos identificando a cuáles de ustedes les gustaría trabajar en temas de empresas familiares o empresas de grupos económicos, ¿sí? Ya vayan pensándolo. Esto es un poco, vamos sobre la marcha. Dentro del proceso que nos da la universidad, nos invita a participar en unas capacitaciones que hay la próxima semana sobre liderazgo. Van a ser totalmente gratuitas, se las va a dar la universidad y los van a certificar como líderes a los chicos que vayan a practicar estas capacitaciones la próxima semana. ¿Qué tienen que hacer para participar? Inscribirse con este formato ahora, para que la próxima semana viene una persona especialista en el tema, y el programa de capacitación se llama Ubuntu, lo pueden buscar por internet, es muy interesante, es una palabra africana que significa unión. Estuvimos esta mañana un poco leyendo sobre el tema, es muy interesante. El que quiera le puedo pasar una lectura sobre el tema. Y los que quieran irse escribiendo, aquí les voy a dejar ya para que se inscriban y los van a certificar. Eso como primera medida. Segunda, siendo un poco rápido porque sé que todos tenemos otros compromisos. De esta charla que dio el profesor Vanoni, para la próxima semana quiero que hagan un compromiso conmigo. Intenten hacer un pequeño mapa conceptual, muy pequeño, de lo que se les quedó. Si no, vayan nuevamente al canal de YouTube. ¿Quién está ya suscrito a nuestro canal de YouTube, Semillero Unilíder? O sea, faltan muchos. Les pido el favor a los que faltan que entren al chat de WhatsApp y se suscriban para que les llegue, y den la campanita para que les llegue este video directamente cuando lo subamos, que debe ser esta misma noche. ¿Les parece? Hacemos un mapa conceptual o un mapa mental o un resumen de una hoja máximo sobre este tema. ¿Qué le pareció para usted? ¿Cuáles son las cosas que el profesor Vanoni dijo que son más importantes para usted? Es individual. No es una tarea, es un trabajo que necesitamos para que ustedes avancen en ese tema. Para la próxima semana les voy a dejar un reto. Vamos a llamarlo el próximo reto, porque ustedes van a ser virales en YouTube y es que muchas personas nos sigan en ese canal. El reto fundamental realmente está
en que voy a darles unas lecturas, porque la próxima semana tenemos a la doctora Sara, que es experta en temas también de emprendimiento femenino y en otros temas, en temas de finanzas, también es experta. La tenemos para hacerles preguntas. Entonces, yo les voy a dar ciertas lecturas. Cada uno de ustedes escoge una lectura y hace un pequeño mapa para compartirlo con un compañero, y entre todos, al final del camino, ya tienen devoradas las 5 o 6 o 7 lecturas. Son lecturas muy cortas, pero que son lecturas interesantes. ¿Les parece bien ese reto? ¿Les gusta el reto? Es un tema importante, es un tema, Joan Sebastián, es un tema muy chévere. Si lo cogen, si les cogen el swing a este canal, ustedes van a terminar su carrera, oído con esto, porque a ustedes les gusta el tema, no solo con un tema de investigación formativa, sino van a terminar su carrera emprendiendo sus propios proyectos de vida. Yo le estoy apostando a que ustedes sean el ejemplo de la nueva generación en emprendimientos de proyectos de vida. Esto no es academia, esto es su vida, su proyecto de vida. Si usted no lo ha entendido así, un poco, empiece a reflexionar sobre ello. Pero si usted se va de aquí, ya con una empresa como la tiene Andrés, formada y un poco proyectada hacia el futuro, porque puede que Andrés la tenga ya, porque ha sido generacional, pero si la proyecta hacia el futuro, si le da un enfoque empresarial, puede que su empresa llegue hasta 3 o 4 generaciones, Andrés. ¿No les parece interesante? Y doy el ejemplo a Andrés porque se atrevió a preguntar, pero cualquiera de ustedes es un Andrés que puede hacer cualquier tipo de empresa y que puede generar un tipo de emprendimiento o de innovación. Ustedes ya por estar aquí, solo por el simple hecho de estar aquí, son líderes de sus compañeros. Eso es muy claro para mí. Ese es fundamental. Pilas, ayúdennos a que el canal se vuelva un poco más viral, que sea viral. Hagan un resumen de esto que hablamos y nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde. ¿Está bien la hora? ¿Estamos bien? Listo, le subo a ver. Dime. Creo que lo define la decanatura, pero creo que ese entre semana, no importa, les van a dar permiso académico para que asistan. Les van a dar un permiso académico para que asistan. Gracias por venir, pero por favor, no se vayan a ir sin inscribirse en el plan de liderazgo, que es muy importante. Creo que desen la oportunidad de conocer una forma distinta de liderar. Por favor, gracias a todos.